Amén. Bien, buenas noches a todos. Bienvenidos sean a un conversatorio más con las familias de las personas sordas, con las personas sordas de las escuelas, de la comunidad sorda de la República Dominicana y otros países que mes tras mes nos acompañan en este conversatorio para anunciar a Ernesto Escobedo, que o estoy buscando ahora en la pantalla y no lo encuentro, discúlpenme, hace rato que lo ando buscando para anclarlo. Tenemos a Onelia Ibar, que, ya te encontré, Ernesto, sí, gracias, que nos va a dar la bienvenida. Añadir destacado. Sí, Gracias, muy buenas noches para todos y para todas. Estamos muy felices de tenerlos participando en nuestro conversatorio habitual de cada mes. Hoy nos sentimos muy orgullosos de presentar al magíster Ernesto Escobedo de México, una persona con una larga trayectoria en defensa de los derechos de las personas sordas, tanto de su país México como de la región. Ernesto ha encabezado importantísimos proyectos en su país natal y en esta noche va a estar compartiendo con nosotros acerca del proyecto de colaboración para la profesionalización de los sordos, proyecto desarrollado por la Universidad do Cariri de Brasil y literatura para sordos. Bienvenido, Ernesto. Gracias por tu colaboración con este conversatorio. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar y estar aquí presente ante diferentes instituciones. Yo veo cómo hay una gran hermandad de asociaciones, de instituciones y que entonces esto también es algo que yo represento. Yo represento a varias instituciones, a varias universidades que se han interesado en el tema y también yo he estado muy interesado en participar con ellos en lo que es la profesionalización de sordos en México. Realmente esto me llena de emoción y de orgullo. Conozco a algunos sordos aquí presentes y también líderes en República Dominicana. Antes fuimos a París y nos encontramos allí. Yo encontré a varias personas de República Dominicana, compartimos identidades y también pues formas de pensamiento, ¿no? Que también en aquel encuentro aprendimos muchas cosas que hemos llevado a nuestros países para realizar cosas que hagan que las personas sordas cambien sus realidades, ¿no? Hemos aprendido muchas cosas en esos encuentros internacionales que impactan nuestras vidas y así nuestras comunidades en República Dominicana y otros países. Como ya me comentaron, yo tengo mucha experiencia en hacer advocacy para las personas sordas, ¿sí? Nosotros como personas sordas hemos tenido muchas circunstancias que nos han hecho reaccionar para que entonces hacer lo necesario y de esa manera dar un impacto positivo en lo que refiere a la sociedad para transformar la realidad de las personas sordas en lo que refiere a lo profesional. Está fallando un poco su conexión. Ok, ahora sí. Tengo un proyecto llamado Literacy o Literatura de Personas Sordas en México, ¿sí? O literatura en lengua de señas. Cada una de estas expresiones tienen sus señas que refieren a la naturaleza de los sordos y su visualidad, ¿no? Porque nosotros hemos estado en búsqueda de conocer nuestras formas de reconocer los hechos profesionales, en este caso la literatura de las personas sordas.
y por ello nos hemos hermanado tanto Brasil y México y tenemos una larga historia de haber fundado una alianza para el beneficio de sordos de Brasil y por supuesto sordos de México. Ellos tienen una larga trayectoria, los sordos brasileños, en cómo han logrado el avance de personas sordas en su país. Entonces, queremos que esto pase aquí en México. Ellos desde el 1982 han logrado mucho para las personas sordas, a diferencia de otras partes de Latinoamérica. Personas sordas líderes han estado haciendo mucho por las personas sordas y ellos han logrado más o menos 830 o 829 personas sordas que han logrado año con año graduarse como licenciados o estudios universitarios que aún con ello no han logrado con eso cambiar las realidades en sus países o en el país de Brasil, pero ya eso era una realidad pasada que hoy ya han cambiado, ¿no? Tienen decretos en donde se deben abrir instituciones educativas dirigidas directamente a los sordos, para que entonces este director que se llama Eduardo Wet, él estuvo, pues, es una persona sorda de hace tantos años que ya todos conocemos. Él fue un brasileño o alguien que vivió en Brasil, que entonces antes él dominaba idiomas como el español, el portugués, el francés y la lengua de señas. Era alguien con muy buen recurso económico, ¿sí? Y él fue un embajador brasileño que con este embajador, como embajador, pudo llegar a México y tener contactos con países europeos y países americanos para que de esa manera, desde aquellos años, 1800, porque estoy contando también una historia que data más de 100 años, 150 años, en donde entonces él logró una escuela en Brasil, escuela que fue cerrada después por todo lo que vino después del Congreso de Milán, más o menos en los 1890, principios del siglo XX o XXI, ¿sí? Y también un sordo llamado Cartier, que él hizo un nuevo programa bilingüe especializado para las personas sordas y logró con ello entonces también cambiar toda esa historia de terapia de lenguaje que hizo que las lenguas de señas estuvieran también invisibilizadas, ¿no? Y además también esta persona era especializada en lo que son los derechos humanos y más o menos fue en 1967 cuando cambiaron esas realidades, donde entonces no se prohibía usar las lenguas de señas, solo era la oralización, los otros tenían que ser hispanizados. Y así se vivió por mucho tiempo. La oralización y la hispanización de los sordos duró mucho tiempo, con muchos estragos dentro de las comunidades sordas, ¿no? De seguro ustedes han escuchado lo que ha pasado en Estados Unidos, más o menos en 1960, cuando un famoso lingüista de nombre William Stockoy o Stocky, ¿sí? El del cerebro inteligente, esa era su seña. Él hizo unas investigaciones que dieron unos hallazgos literarios lingüísticos en las lenguas de señas, que esto o sea, logró más o menos llegar a otros países más o menos en 1980, en donde de esa manera se vieron que las otras lenguas cumplían entonces también parámetros lingüísticos. No obstante, las personas sordas no estaban siendo las que representaban esto. Eso pasó muchos años, hasta más o menos 2005, que las diferentes asociaciones de sordos se reunieron, comprendieron que tenían que ellos dar la lucha y lograr, por ejemplo, sus leyes de reconocimiento. En el año 2005 así pasó aquí en México, que se reconoció la lengua de señas mexicana, pero ya han pasado 18 años de eso y
qué ha pasado, cómo han estado los presupuestos y la voluntad política para que entonces la educación inclusiva se logre. ¿Existe esto en el país de México? Bueno, no, nosotros como personas sordas decimos que aún no es suficiente y todavía la ley sigue siendo letra muerta. ¿Sí? Todavía solamente es un 10% de personas sordas que viven realmente una educación real de educación bilingüe. Por ejemplo, en Puerto Rico, yo llegué a ir y ver una escuela en donde teníamos una escuela muy antigua, pero donde también las asociaciones de sordos fueron las que pelearon de no cerrar y que se mantuviera, ¿no? Esta escuela de sordos. No obstante, aunque ha bajado su matrícula, pero se mantiene, porque incluso hay figuras históricas de dibujos en las paredes, donde entonces las personas sordas representan toda su historia allí. A pesar de que la matrícula ha bajado, la lengua de señas y los otros siguen defendiendo eso. Eso también debería pasar en estos países latinos, o por ejemplo como México, que todavía no sucede de esas maneras. Las personas sordas quizás pelean y logran cosas tanto positivas como negativas, pero a veces lo negativo supera a lo positivo. Pero hay un tema muy importante, ¿no? Que es lo que llamamos política lingüística de la lengua de señas de cada país. No es una política lingüística que se asocia a una sola lengua de señas, donde tomamos el caso modelo de Brasil y de cómo, por ejemplo, en una escuela de Río que se llama En Línea, que es realmente el Instituto Nacional de Educación para Sordos en Brasil, que iba a ser cerrado, ¿no? Pero los sordos hicieron un gran movimiento y gracias a ese movimiento se hizo una ley que garantizó que este instituto se mantuviera, pero también la educación de los sordos, ¿no? Eso es algo que hemos querido replicar aquí en México. Y por eso quiero presentarles unas breves láminas. No sé si el intérprete a voz está siguiendo, el intérprete de lengua de señas internacional me está siguiendo. ¿Todo está bien? ¿Se escucha bien? Intérprete Rubén, ¿me ves bien? No sé, ¿quieres tomar un poquito de agua? Voy corriendo. Le respondo que no, que todo va bien. Ok, entonces puedo continuar con presentarles lo siguiente. Un momento, no lo veo. Ya todos pueden ver la exposición, ¿verdad? Estos son personas sordas que por muchos años, en 1930, yo hice una investigación. Yo soy un investigador y por tanto he hecho una recolección de muchas imágenes y además de una documentación de muchos videos donde en esta marcha habían educadores sordos y también había agrupaciones sociales, padres y representantes, también docentes, una de ellas llamada Perla Montezuma. Ella es una maestra sorda y también intérprete. Ella fue la primera intérprete que incluso estuvo trabajando en televisión en 1980, en esa década, y entonces logró que, por ejemplo, también una Miss sorda pudiera participar en 1964 en Yugoslavia, ese país de Yugoslavia. Hace mucho tiempo, estoy hablándoles de una historia pasada, pero que es importante para que nosotros podamos reconocer eso. O sea, son historias que hablan de que las luchas de las personas sordas no tiene poca data, tiene una gran, digamos, gran bagaje en que los sordos han hecho sus esfuerzos para lograr o alcanzar las realidades que tienen hoy, aunque hay un falta más. Yo, bueno, como persona sorda, eh, yo soy un licenciado en lingüística aplicada a las lenguas de señas, ¿no? Como ustedes saben, hay lingüística aplicada para lenguas como el inglés y lenguas como el hindi de la India. Yo la he aplicado a la lengua de señas, en este caso a la lengua de señas mexicana. Y he hecho investigaciones que me ayudan a seguir
defendiendo lo que debemos como personas sordas. Como pueden también ver en la siguiente lámina, nosotros pues como personas sordas hemos querido enseñar la lengua de señas mexicana como merece, como una lengua, ¿no? Aquí, por ejemplo, o en esta actualidad actual donde usamos mucho el Zoom, antes no era así y eso también no hacía que hallazgos o adelantos que se tenían en otros países no llegaran a otros países, a otros lugares donde no había tanto atraso, pero gracias a, por ejemplo, el Zoom después de la pandemia y además también de cómo otros países pudieron colaborar mediante dar cursos en señas internacionales, pudimos nosotros compartir conocimiento, además también respetar lo que nosotros entendemos de un país respecto a otro, ¿sí? Y así lograr hacer también relaciones internacionales y redes internacionales que no se tenían antes. No, por ejemplo, cambiar modos a lograr un acuerdo lingüístico que antes se hacía a través de votos. No, hemos aprendido con esto de políticas lingüísticas, las lenguas de señas, que hay otros modos también de lograr convenciones. También en la siguiente lámina que les muestro, aquí les muestro un movimiento sordo por los derechos culturales de las personas sordas, ¿no? Esto es un movimiento brasileño de personas sordas por la cultura sorda. Yo sé que aquí conocemos que existió muchos años de una filosofía y métodos como, por ejemplo, la comunicación total, el español señado, y eso también vino de dónde, las personas sordas, no, vino de maestros oyentes que eran los que imponían modelos educativos que no eran realmente los que merecíamos, ¿no? Ellos eran los que nos representaban y imponían lo que nosotros teníamos que aprender y enseñar. Ya llegamos a un hartazgo de esta imposición de los oyentes y decidimos cambiar. Como pueden ver en la siguiente lámina, y se muestra de manera muy sencilla, no sé si ustedes lo vean o no, donde entonces la oralización y el bilingüismo, ¿cuál de ellos dos, no? Debería ser para las personas sordas. Pero bueno, no sé si ustedes pueden ver una película que se llama El País de los Sordos. Es una película francesa en donde podemos darnos cuenta de que, o sea, las personas oyentes eran los que imponían la educación. Y aunque es en Francia, yo puedo decirlo que lo mismo se vivió aquí en México y hemos querido cambiar esas realidades para que el atraso que podemos ver en las sociedades sordas acabe, ¿sí? Buscando hacer, digamos, como consejerías que ayuden a cambiar estas realidades. Pueden ver en YouTube está esa película y más que yo darles aquí detalles, pueden verla y hacer un análisis de cómo cambiar esas realidades, porque es una película que tiene, o sea, data de historias que pueden ir hasta más de 100 años antes, pero podemos nosotros verles, digamos, identidades en las realidades que vivimos, porque se sigue viviendo esto. Han pasado muchos años, se han cerrado muchas escuelas u otras cosas de sordos, y eso también es algo que debemos analizar. Y la película nos ayuda a reflexionar. Entonces, yo quiero que ustedes también entiendan que ha existido, por ejemplo, lo que es la educación esta integral en donde se unen personas oyentes y sordas, ¿sí? Una educación bilingüe para sordos es algo distinto, en donde los sordos están y usan su lengua de señas. Todo lo que está en un salón de clase está diseñado para las personas sordas, todo está especializado para ellos. Esta es una educación bilingüe, ¿no? La educación bilingüe no implica enseñarle español a los sordos para que puedan aprender a hablar y a escribir. No, no, no. Primero es la lengua de señas que se prima y es el medio para que entonces los sordos aprendan y se les dará una segunda lengua que también lo harán a través de diferentes dinámicas, pero asociadas o especializadas para los sordos. Ahora hay otro tipo de enseñanza en donde hay un espacio especial para los sordos.
donde hay muchos oyentes, pero hay un salón, un espacio único para los sordos. Y hay otro escenario donde es una educación dirigida especialmente a niños sordos, donde todo el contexto es con niños sordos. ¿Cuál de estas realidades está en nuestro país? ¿Cuál de estas realidades educativas queremos para nuestro país? Hay muchas personas, gobiernos y autoridades que no han hecho nada en pro de educación, la educación inclusiva. Hemos esperado muchos años a que esto se logre, pero no se ha alcanzado esto. No obstante, es ya el momento de hacer un impacto que cambie estas realidades. Quiero para ello presentarles un breve video. Por favor, prestenle atención. Solo un momento. En este video, aquí aparece una cámara política, representantes políticos. Pero yo quiero que presten atención a la mujer de azul, ¿no? Aquí está, es una representación de la lucha contra o por la educación inclusiva, ¿no? Aquí, o sea, ustedes podrán ver personas que querrán ir en contra de esto. No obstante, aquí hay una representante de la Comisión Educativa Especial de Personas Sordas, ¿no? Y ella fue designada aún estando en estado de embarazo y ella con todo esto pasó adelante y hizo una defensa. Pueden ver el video. Fíjense cómo ella está haciendo una defensa por la educación bilingüe de las personas sordas. Bueno, hasta aquí quiero que ojalá lo hayan podido ver. Yo de todas maneras les voy a mandar el link de este video para que de manera más tranquila lo puedan ver en su casa. Aquí es una diputada sorda hacer una defensa de lo que los sordos merecen y cómo tuvo que hacerlo con demasiado valor y con mucha fuerza, ¿no? Es algo que se debe hacer en varios países para lograr que las personas sordas tengan el lugar que merecen. Por ello también quiero mostrarles lo siguiente. Es como el ministro tiene que recibir a una representación de personas sordas para que de esa manera se autorice la educación de personas sordas, ¿no? De manera organizada, con una planificación lingüística adecuada. Los sordos han tenido que hacer este tipo de defensa, más allá de solo una acción representativa, sino una acción impactante, ¿no? ¿Sí? Y hay una oficina que se llama la Dirección Política de Educación Bilingüe de Personas Sordas y está dentro del Ministerio de Educación y cultura en este caso, de este país. ¿Sí? Eso se logra en esos países europeos y yo me encantaría poder lograrlo y que nosotros los latinos tengamos esto, de que las autoridades entiendan esto, pero los sordos sean los que hagan ese tipo de defensa. Que entiendan de que la educación que hasta ahora se ha dado no logra los objetivos que se buscan, de que las personas, por ejemplo, sean bilingües y las personas sordas sean bilingües y escriban como deben de serlo. Por ejemplo, en países en latinoamericanos como Colombia, hay algo como avanzadas y cosas muy buenas desde las autoridades y desde el Estado. Pero ¿qué pasa en los otros países?
hace falta que despierten las personas sordas, ¿sí? Y hagan los esfuerzos que merecen, ¿no? Ya no somos aquellos niños que no sabíamos, no somos iguales también a reconocernos como personas con otro tipo de discapacidad como autismo, no, no, debemos ya salir de eso y ser personas sordas que defendamos nuestros derechos. Ya hay muchas personas sordas formándose en temas de política lingüística, donde entonces ya no están aceptando los audismos que están de manera, digamos, simbólica en diferentes tipos de políticas, ¿no? Las personas sordas ya dicen, basta de que nos mantengan en una oscuridad. Quieren que, por ejemplo, en 2024, por ejemplo, cambien las realidades, porque ya estamos en 2024. Si vemos, por ejemplo, una línea de tiempo donde cómo las personas sordas han hecho luchas y han alcanzado avances, vamos a ver, por ejemplo, en Brasil, cómo cuando en un momento alcanzaron que se diera una carrera en letras, en lengua de señas brasileña, donde los sordos estudiaban y terminaban con títulos que les permitían trabajos para ser maestros y más que eso en lengua de señas brasileña, ¿sí? Eso también pasó después en 2006, donde hubo un reconocimiento o una autorización de una pedagogía para sordos en lengua de señas brasileña desde el INE, desde aquella institución que les hablé de Brasil. Una carrera universitaria dirigida directamente por sordos y para sordos, donde los mismos sordos creaban otras generaciones de sordos que siguieran haciendo su trabajo sin ninguna interrupción, ¿no? Porque aquí a veces hay luchas que se quedan a la mitad porque no hay quien las continúe, ¿no? Donde entonces no solamente también se formen sordos, sino también intérpretes que reconozcan estas realidades de las personas, en este caso sordas, y las apoyen y sigan adelante. Porque también muchos sordos no siguen adelante en sus luchas porque no hay intérpretes que les apoyen. No fue así en el caso de Brasil. En esta imagen que pueden ver, no sé qué reflexión ustedes pueden tomar. Nosotros aquí, como en México, hemos visto cómo las personas oyentes toman decisiones y nos dejan atrás. Después nos informan de las decisiones que han tomado y no nos incluyen en las planificaciones, ¿no? Y eso no ha acabado, se sigue haciendo planeaciones y hablando de los sordos sin los sordos presentes. Y los sordos han mantenido callados, no han hecho una lucha. Pues ya es hora, les quiero animar a todos a que hagamos lo necesario para eso, ¿sí? Para que se abran todas esas barreras o se derriben todas esas barreras que nos impiden seguir adelante. Ahora, el objetivo que tenemos es que queremos formar a muchos maestros sordos en política lingüística, en que entiendan lo que aborda esto para que estén formados, estén con los conocimientos necesarios, creen las habilidades y sean entonces promotores de los derechos lingüísticos de las personas sordas. Queremos que nos unamos en eso y yo sé que podemos hacerlo tanto en México como en otros países de la región. Ahora me encuentro muy, muy orgulloso de haber ya logrado una asociación mexicana llamada Literatura en Lengua de Señas, ¿sí? Mexicana, con el apoyo de universidades, en este caso brasileñas, y también una universidad europea, ¿sí? Además de una universidad del sur de Brasil, ¿sí? Ellos incluso nos certifican nuestros procesos y son certificaciones muy valiosas porque son estudios universitarios, ¿sí? En donde, si yo estudio unos 3 años, puedo lograr ser un maestro, un formador, que puedo replicar eso y ser un formador de formadores para que entonces yo pueda saber de lingüística, política lingüística y literatura, ¿sí? Además de interpretación, pero interpretación de personas sordas, ¿sí?
Y es algo que yo quisiera que a ustedes, todos los que están aquí, que puedan aprender estas cosas, formarse en estas cosas y trabajar, sí, trabajar en estos temas, ¿no? Yo hace poco pude ver cómo muchos de los que están aquí presentes, también varios de los mexicanos aquí presentes pudieron participar y ya son, en este caso ya maestros, es decir, formadores de formadores en literatura, en lengua de señas, en política lingüística, y muchos no lo creerán, dirán esto no puede ser, pero sí, ya lo hay, aunque sea en poca monta o pocas personas, pero eso puede multiplicarse y llegar a más. Además, como pueden ver, les reitero, esto de verdad es muy padre y es algo que yo quiero que siga pasando y yo he seguido dando conferencias. Cada 2 años hacemos este tipo de actividades. Sí, ojalá el próximo año podamos acordar y poder invitar de otros países porque y hemos hecho esto desde la realidad mexicana, pero quiero que los otros también de México conozcan las otras realidades, no que nos mantengamos ignorantes de lo que pasa en otros países, no, sino que también otros países puedan mostrarnos qué investigan, qué pueden investigar. Yo realmente soy admirador de quienes hacen investigaciones profundas en sus lenguas de señas y son personas sordas, ¿no? Ya es momento y no es por, digamos, despreciarlos, que los oyentes siguen investigando nuestras lenguas y nuestras culturas. Es momento que nosotros, las personas sordas, seamos quienes investiguemos por qué o qué razones hay detrás de nuestras señas, de nuestros idiomas, y eso es algo que ya, o sea, los oyentes hicieron por mucho tiempo. Y ya no es momento de eso, sino que sean los sordos. Y si es una unión latinoamericana o de países a nivel internacional, es mejor, ¿no? Además, también hay una universidad, la Universidad Federal de Santa Catarina, que su signo es como la Universidad Universal. Esta es una universidad que ha dado mucho apoyo. Tiene 96 años de existencia en Brasil, por supuesto, es una universidad brasileña y en 2002 abrió una licenciatura en Libras para las personas sordas de Brasil. Y allí en esta licenciatura también abrió una carrera llamada Política Lingüística. En ella, por ejemplo, lo primero que se aprende, en primer lugar, es cómo se reconoce la lengua de señas brasileña, por ejemplo, que como ustedes ya o ya les he comentado, fue en el año 2002. También cómo es importante y cómo se ve en la legislación, en la legislación nacional, en el marco legislativo nacional, lo que es la educación bilingüe de cómo hacer una planeación lingüística para ser impulsada en la educación y ser llevada así en las escuelas, ¿no? Donde también, o sea, no, ahí sí participan personas oyentes o intérpretes, por supuesto, que saben la lengua de señas y garantizan la accesibilidad en espacios. Allá en Brasil hay una federación de intérpretes, de otras asociaciones de intérpretes, donde ellos también hablan y enseñan a los sordos sus, digamos, realidades, cómo usan los fondos, como un fondo como el que yo tengo, cómo también se deben usar las manos adecuadamente para que de esa manera la información cuando se interprete o se traduzca sea la más adecuada y también se enseña temas de sordoceguera, ¿no? También hay investigaciones muy profundas que se hacen sobre niveles semánticos, niveles pragmáticos, ¿sí? Además que también se enseña, por ejemplo, cómo hacer investigaciones y en estas investigaciones hacer citas referenciales de otros sordos o de otros investigadores sordos. Eso es algo que sucede de manera maravillosa allá. En cambio, aquí en México aún no sucede, se dan talleres de interpretación muy básicos, pero no tan profundos, con análisis más allá de la práctica lingüística de los discursos de interpretación. Entonces, fíjense, yo quiero también comentarles y serles sincero que, por ejemplo, hay universidades, por ejemplo, una universidad en Texas, ok, gracias, ellos
escribieron o hicieron o sea, las personas sordas allí no podían hacer sus trabajos escritos, ¿no? Porque, o sea, en otros países, por ejemplo, permiten que personas que hablan portugués, bueno, hagan sus investigaciones en portugués, o a otros, o a aquel que habla inglés en un país hispano haga su investigación y la escriba en inglés. Entonces, así pasó en Brasil. Permitieron que las personas sordas hicieran sus investigaciones en lengua de señas grabándose. Y eso cambió muchísimo la realidad ya. Ojalá aquí en México, en universidades tan grandes como la UNAM, la UAP, y así otras universidades dentro de México se permitiera eso, donde los otros no escriban en español porque limita lo que pueden ellos presentar en sus investigaciones, mientras que si lo hacen en lengua de señas, lo pueden hacer de manera libre. Entonces, eso sí ha pasado en otros países y se reconoce también para otras personas que hablan otros idiomas. ¿Por qué no hacerlo así? Debemos luchar por eso, que por ejemplo, hagamos una investigación y su estructura y todo lo que demande dure más de una hora, pero esa hora es todo lo que significaría una tesis, por ejemplo. Pero es importante que nosotros seamos los primeros en hacer eso. Sí, que esto también nos garantice trabajos en lo mismo que hemos aprendido, ¿no? Fíjense en lo siguiente. En esta lámina, la Universidad de Santa Catarina, ellos tienen una licenciatura de 4 años de Libras, donde se estudia solamente la lengua de señas brasileña. Sí, se estudia por una cantidad de horas de licenciatura, la persona termina licenciado en Libras y sabe, por supuesto, va a saber qué es la historia de la comunidad sorda en Brasil, lingüística de la lengua de señas, cómo ser un educador de Libras. También, por ejemplo, se hacen evaluaciones muy interesantes, ¿no? En donde, por ejemplo, esas evaluaciones que son de elección, por ejemplo, de categorías, si es la respuesta A, B y C, de forma escrita no, se hace en un espacio, en un cubículo donde hay un video y allí se va haciendo en lengua de señas las opciones y la persona sorda tiene que elegirlas. O sea, hay todo un trabajo de traducción. Es algo innovador y que ha adaptado la realidad a las personas sordas en Brasil, ¿no? Cuando yo vi eso, quedé súper admirado de cómo se hace y es una universidad gratuita, o sea, no es que es una universidad privada, es la universidad del gobierno que ha logrado eso y me encantaría, a mí me encantaría mudarme a Brasil para vivir todas esas experiencias, ¿no? Porque aquí en México yo vivo barreras que me dificultan también poder expresar todo lo que sé y todo lo que he aprendido. Entonces, como usted ya les comenté, en 2002 se aprobó la lengua de señas brasileña y hoy esa aprobación y ese reconocimiento legislativo ha provocado toda una reacción en cadena, donde entonces se han creado organizaciones grandes de sordos, en donde son los sordos mismos que las dirigen, las administran, las guían. Las guías ya ha hecho todo un trabajo en todo el Brasil, ¿no? También, por ejemplo, universidades como las que comentaba, la que queda al sur de Brasil o esta Universidad de Santa Catarina, ellas y otras universidades han difundido estas necesidades y estas realidades de las personas sordas y han logrado que muchos sordos estudien y hasta han logrado que más de 2.000 sordos sean licenciados, más de 800 sean también sepan de maestría y más de 200 sean doctores. ¿Sí? Fíjense, o sea, unos 2009, mejor dicho, son personas que han hecho maestrías y doctores, miren cuánta cantidad, porque ha cambiado las exigencias y las formas en que los sordos pueden participar. Miren entonces estos resultados, ¿sí? Aquí están estos datos, esta base de datos dice quién es la persona, quién es esta persona licenciada o magíster o doctor sordo, en qué parte vive, da estos datos bien específicos. Entonces, esto es algo muy importante que deberíamos tener en nuestros países. Es algo que a mí no me deja dormir porque me encantaría que la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, cambiaran estas leyes que son leyes que nos detienen, que crean barreras para que, por ejemplo,
muchos sordos, más de 10 sordos, muchos más sordos puedan lograr niveles de maestría y estudios de superiores como han pasado en otros países, ¿no? Entonces, Brasil es un país modelo para este tema, para este contexto. Yo, por ejemplo, he hecho acuerdos con este país para que sordos mexicanos, como viendo el ejemplo brasileño, sigan adelante y hagan cambios, ¿no? Que no solamente sea una lucha que yo lleve en soledad o con muy pocos sordos, que muchos más sordos mexicanos, hombres y mujeres, no hagamos todo lo necesario para cambiar nuestras realidades, ¿sí? Y que de esa manera podamos nosotros subir el nivel educativo gracias a la atención y la lucha y la advocacy que hagamos ante los gobiernos. Y hay una universidad un profesor de una universidad que menciona y él da una exposición y dice que no es fácil hacer eso porque hay muchas barreras actitudinales donde hay una cultura y costumbre en que no hay que permitir a los sordos llegar a estos niveles que tienen probablemente los oyentes. Pero ya es momento de que esto cambie. Sí, la Universidad Autónoma de Hidalgo es una universidad con la que yo tengo acuerdos y ya tenemos un decreto para seguir haciendo, por ejemplo, una oficina y ofrecer un diplomado internacional desde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ¿sí? Donde también participará una persona sorda de Brasil, un maestro sordo, y yo como aquellos que demos este diplomado y demos una certificación que puede tener cualquier persona sorda en Latinoamérica, ¿sí? Donde habrá ahorita incluso hemos formado de manera no tan formal como antes, pero más de 500 personas sordas se han formado en esto. Hemos certificado a estas personas, donde también entonces con mi asociación de literatura en lengua de señas mexicana, hemos hecho también cambios y estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado, ¿no? Pero no queremos o queremos que las personas sordas despierten de esta necesidad asistencialista y médica de un aparato auditivo, un implante coclear. No, ya es momento de pensar más allá en nuestros niveles de estudio, en nuestras profesionalizaciones. Y esto yo espero que en un futuro más países, más estados nos unamos y logremos también este cambio internacional. Yo tengo en esta lucha, sí, específicamente unos 3 años. Entonces, vamos a enseñar sobre qué, o le enseñamos en este diplomado qué es la política lingüística, ¿sí? Y desde 2021, por ejemplo, hemos tenido estos resultados, lo hemos hecho y es lo que queremos compartir también con ustedes, ¿sí? Y cómo han participado tanto personas sordas y también oyentes. ¿Sí? Este profesor que es Roger, él es un profesor brasileño y él da la información en libras y en señas internacionales, pero ya lo puede dar en lengua de señas internacional. No obstante, cuando lo hacen en lengua de señas brasileña, hay un intérprete sordo, pero no uno solo, hay un equipo de intérpretes sordos que se cambian, se relevan y ya hemos generado varias generaciones, ya estamos en la sexta generación de personas formadas bajo esta unión entre la literatura en lengua de señas mexicana y la Universidad de Santa Catarina. Entonces, ya es momento de que dejar de que el pasado nos siga oprimiendo, ¿sí? Fíjense que ya desde más o menos el 28 de noviembre, que es un día para nosotros muy especial, queremos hacer una actividad que nos hable de lo orgulloso que tenemos que ser de ser personas sordas, de cambiar nuestras realidades, ¿no? De ver cómo quizá en otros países se avanza y en México no. Es momento de hacer una actividad que impacte
Y eso ya lo hicimos incluso con un congreso sobre literatura, sobre lingüística de las lenguas de señas, haciendo que el Senado olvidara siempre vernos desde lo auditivo y ver lo que necesitamos las personas sordas de forma auditiva, no, que vieran nuestra lengua, nuestro idioma. Y por eso hicimos una propuesta y mediante este congreso para que se hiciera una ley específica para la lengua de señas mexicana. Y eso lo hicimos, ¿no? Y realmente estoy muy contento por eso, porque fue hace poco en donde hicimos un trabajo que significó la lucha de muchas personas sordas, ¿no? En pro de la lengua de señas mexicana, para que la lengua de señas mexicana sea una lengua reconocida más allá del papel, sino que se haga más, y eso hay que aplaudirlo. Y aún no es todo lo que debemos hacer, falta mucho más por hacer. Yo les voy a enviar un QR para que ustedes puedan ver lo que discutimos y puedan quizás también ustedes replicarlo en su país, pero más para que puedan ustedes ver lo que nosotros logramos, ¿no? Y también puedan ver cómo fue también este congreso que realizamos, ¿no? Y también esto que les muestro es algo que incluso me ha sacado lágrimas, ¿no? Porque es la historia de las personas sordas desde la época de los aztecas, antes de los 1490, antes de la colonización, de cómo nosotros hemos hecho unas luchas que han sido invisibilizadas en la historia, por ejemplo, de México. No obstante, aquí se muestra, por ejemplo, claro, estas son unas ponencias que yo duro mucho tiempo, aquí nada más me dieron unos 30 minutos para hablar. No obstante, puedo darles muchos detalles de cómo hemos visto hallazgos de lenguas de señas que han sido olvidadas, no han sido reseñadas como lenguas nacionales, ¿no? Y hemos logrado pues hacer, digamos, investigaciones que demuestran que las personas sordas pues tenemos realmente historias que no han sido reconocidas, ¿no? A mí me gustaría mostrarles este video, ¿sí? Y que es un video que tiene la Cámara de Diputados, ¿sí? Que es la Cámara del Senado también, y también la Cámara de Diputados. Es un video donde mostramos la necesidad de que ya dejen a las personas sordas ser como el resto de los seres humanos, con igualdad de oportunidades, enalborando su bandera como una cultura, como merece, ya que tenemos hasta una bandera internacional. Bueno, en resumen, es lo que yo quiero decir respecto a mi país, que mi país, México, yo quiero que cambie y que, por ejemplo, las personas sordas eh, tengan una perspectiva diferente, se nos deje de ver como personas con discapacidad, ¿sí? Y se nos dé el apoyo necesario para que como comunidad, como cultura, crezcamos más, seamos personas que podamos publicar en libertad mediante nuestra lengua de señas, publicar nuestras historias, nuestros conocimientos, nuestra literatura. Ya basta de que se nos imponga una manera de presentar el conocimiento de forma escrita, sino que ahora sea que nosotros hemos por muchos años, por muchos tiempo, prestando atención al español, ahora queremos prestar atención a la lengua de señas, aunque presten atención a nuestras lenguas de señas, ¿no? Y, y que también, o sea, esto sea, por supuesto, el inicio, como la semilla de que provocará a futuro muchos cambios como países como Brasil. México todavía seguirá haciendo este tipo de foros, como el que comento, foros que van a ir dirigidos a padres y madres, a personas que tengan que ver con la lengua de señas, para que entiendan qué es la cultura sorda. O sea, y esto explicado desde las personas sordas. Nunca nosotros nos debemos cansar de esto, mostrarlo a través de nuestra lengua, en videos, sentirnos orgullosos de eso, porque realmente la lengua de señas es lo que nos demarca, ¿no? Tal como se sienten las personas orgullosas de libros que se escriben y hablan, incluso de las personas sordas, queremos también cambiar eso, que también se vean videos, ¿sí?
Eso es algo que queremos hacerlo como pasa en países como Brasil. Y quiero que eso incluso pueda suceder de forma unida. Aún con todo lo que les hablo, aún falta muchísimo por lograr mucho en México sobre el derecho de las personas sordas a la educación. Sí, por ejemplo, yo vivo en Ciudad de México y quizás hay unos 4 o 5 maestros que son muy buenos, pero ¿qué pasa en el resto del país? Sí, todavía hay mucho por hacer en este gran país, México, para que los niños sordos todos tengan una educación de calidad, ¿no? Y 4 o pocos no pueden hacerlo, porque ¿cómo lo haría uno que tenga que viajar y hacer lo que merecería hacer hasta 100 personas? Por ello, queremos es que estos 4 o 5 maestros que sean buenos sean multiplicadores y que el gobierno, el Estado mexicano apoye estos proyectos para que sean personas sordas las que eduquen a otras personas sordas, ¿no? Para que también estas personas sordas formen en lo que es un modelo lingüístico sordo, un modelo de vida, un modelo de existencia, un modelo de condición social y humana que las personas sordas puedan, niños sobre todo, entender, y es algo que todavía aquí en México no sucede, ¿no? Pero México, vemos que aquí, en mi país, tenemos 2.4 millones de personas sordas mexicanas y el 84%, ¿no? Que son unos casi más de 80,000, no, es un poco porcentaje que realmente están incluidos en la educación, ¿sí? Y en el país, o sea, en todo el país, no es solamente en una ciudad, en todo el país. ¿Sí? Y pueden también ahí ver estos datos que hablan y dicen la necesidad que tenemos de hacer cambios, ¿no? Por ejemplo, está Gustavo, una persona sorda que es alguien muy reconocido por la comunidad, sí, y es alguien que pues también ha apoyado mucho estos cambios. Entonces, bueno, agradezco mucho a todos, también los que me han acompañado de otros países también, y me han ayudado a hacer estas cosas distintas para México, ¿no? Donde entonces la lengua de señas mexicana, no, pero aquí en México no tenemos una sola lengua de señas mexicana, como ya les comentaba, tenemos una lengua de señas rica y también una realidad lingüística muy rica, por ejemplo, en comunidades indígenas en Oaxaca, sí, hay una lengua de señas específica, no distinta a la lengua de señas mexicana, sino de ese estado llamado Oaxaca, ¿no? Hemos hecho investigaciones que lo demuestran, no es algo que hemos nosotros, digamos, sacado del bolsillo, realmente es así, ¿no? No, porque también debemos salir de eso que a veces nos ven a las personas sordas así, que decimos, pero no hay pruebas. Ya tenemos demostraciones en eso. Hasta hay diccionarios que antes pues no existía. Decíamos probablemente que sí había alguna evidencia al respecto, pero ya tenemos evidencias, ¿no? De que es así. Por ejemplo, hemos hecho investigaciones etiológicas, ¿sí? Y también hemos hecho, por ejemplo, en Holanda, hay otros países que nos han apoyado en esto, de cómo, por ejemplo, allá en esos países hay más de una lengua de señas, ¿sí? Porque en cada pueblo a veces se hablan lenguas de señas distintas a la lengua de señas nacional. Eso también pasa en nuestro país y le hemos hecho investigaciones al respecto, ¿sí? Y bueno, hay países como el que muestro a continuación que son famosos en eso de cómo ellos han dado evidencia de la riqueza lingüística que hay en su país. Pronto haremos unos diccionarios que puedan demostrar eso. No obstante, no tenemos los recursos, aún no tenemos, digamos, las herramientas para lograrlo, pero eso lo haremos pronto. Hay también esta lengua de señas de Juan Quiajije, sí, es una lengua de señas que hemos visto, o sea, distinta a la lengua de señas mexicana. Y
Hay también otra lengua de señas en Chiapas, sí, otra estado de México, pero esto no ha sido suficiente. Notamos y creemos que hay más lenguas de señas distintas a la lengua de señas mexicana en el país. Por eso estoy muy orgulloso porque todo esto que hemos descubierto de otros países para lo que es la profesionalización de los sordos, nos ha ayudado a hacer estas otras investigaciones. Bueno, hasta aquí puedo llegar y gracias y gracias. Muchísimas gracias a ti, Ernesto. Creo que el tiempo que nos queda es para abrir los micrófonos, perdón, los micrófonos no, las cámaras y darte un efusivo aplauso. Dame chance que solo te abro, abro las cámaras. Dame chance, por favor. Aquí. Para que recibas de parte de todos nosotros un grandísimo abrazo. Estoy anclando a Erwin, pero no lo consigo. Ahora sí, ahora sí. Esa es nuestra manera de agradecerte ese tiempo tan valioso que destinaste a preparar. Ah, sí, te anclé para que interpretes, por favor, Erwin. Digo, esa manera de expresarte nuestro perdón, perdón. Ahora sí lo hice bien, ahora sí, ya. Muy bien, Ernesto, vuelvo de nuevo. Todos estamos muy agradecidos del tiempo tan valioso que empleaste para preparar esa presentación para nosotros. Todos estamos muy orgullosos de que la comunidad sorda tenga líderes como tú y como nuestros líderes dominicanos y de otras latitudes del continente y otros lugares que le dicen al mundo, si nos dan las oportunidades, podemos lograrlo. En este conversatorio ya no tenemos tiempo para las preguntas, pero lo que has dicho ha sido tan explícito, tan claro, que definitivamente consideramos que no es necesario abrir un tiempo porque nos extenderíamos. Este conversatorio es de 1 hora. Si la señora Onelia, si la señora Juana quieren despedir, pues este es el momento. Teniendo siempre en mente, disculpa Juana, disculpe Onelia, teniendo siempre en mente que le queremos pedir a todos llevar en sus oraciones a la doctora Ruth y a su hija, por favor. Adelante Juana y adelante Onelia. Solamente darle las gracias a Ernesto, tremendo trabajo, tremenda investigación, qué interesante. Sabemos que los sordos nuestros que tenemos aquí representados, los líderes que tenemos aquí en este conversatorio en la noche de hoy, vieron y van a ver esta grabación otra vez, porque demasiada información muy interesante. Gracias, Ernesto, de verdad. Eso hay que replicarlo, repetirlo en todos nuestros países para que podamos nosotros tener esa información, nosotros usuarios de la lengua de señas que trabajamos con los sordos, pero sobre todo para los sordos, que ellos puedan ver y buscar todas estas informaciones que son necesarias para que sigan desarrollándose y ampliando sus conocimientos acerca de la lengua de señas de cada país. Muchísimas gracias a todos los que estaban aquí en esta noche participando, todos los que pudieron entrar y muy buenas noches. Le damos las gracias de nuevo y oren por la doctora Ruth y su hija. Y tendremos a Ernesto en nuestro 7º simposio, no se lo pierdan. Así que Ernesto va a estar el 7º simposio que será en noviembre, ya el 17 y el 18 de noviembre tendremos el próximo simposio, nuestro 7º simposio internacional de educación para personas sordas. Gracias, Clara. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias.